buenos días, amables televidentes. Esto es Vista Previa TV y yo soy Marilú Arias Vera, dándoles la bienvenida a nuestra edición de hoy sábado. Para dar inicio a la misma, queremos agradecer, como siempre, a nuestros auspiciadores, a Proteus, que son especialistas en seguridad. Proteus cuida lo más valioso de ti. También a Empresa de Transportes Santa Úrsula, con sus destinos a Lima y a Mollendo. Empresa de Transportes Santa Úrsula, la nueva forma de viajar en bus. Queremos agradecer también a Quien Me Viste, la boutique Nice Dress Moda, ubicada en el corazón de Yanaguara, Avenida Ejército 702, que los espera para ofrecerles estos muy bonitos y especiales diseños. Hemos vivido semanas en las que el tema en las mesas de las familias arequipeñas y de todo el país ha sido de dónde proviene la leche que estamos consumiendo, si no es de las vacas lecheras que antes existían en las diferentes cuencas en nuestro país. Vamos a tratar el caso de la cuenca lechera del sur. ¿Cómo así los ganaderos han tenido que cerrar sus establos, dedicarse a otras actividades, porque empresas tan importantes como Gloria y otras les compraban su leche a un precio mucho menor al que les costaba producirla? Vamos a invitarlos a este reportaje a continuación. En un hermoso pueblo de la sierra, de calles angostas y campos verdes, vivía la vaca Gloria, una vaca lechera como ninguna otra. La vaca Gloria tenía tanta leche que le daba leche al pueblo entero. Bastaba que una mamá necesitara leche para sus hijos y la vaca Gloria les daba leche a todos. Pura leche de vaca. Magali, mi vaso de leche, por favor. ¡Guau! Todos mis sobrinos están esperando con su vaso de leche. Salud, chicos. Dicen que a los niños no nos gusta la leche. Totalmente falso. Dale tú también a tu hijo una buena alimentación con leche Pura Vida Nutrimás, que tiene nutrientes esenciales que contribuyen a su protección, crecimiento y desarrollo. Esta es la planta procesadora de leche Gloria ubicada en Majes, El Pedregal. Hasta aquí llegan los 400.000 litros de leche que produce diariamente la ciudad de Arequipa, provenientes de La Joya y Majes. Debido a esta producción, Arequipa era considerada la cuenca lechera más importante del país. Sin embargo, tras varios años de procesamiento, hoy la realidad es completamente distinta. Hasta hace unos años, Arequipa era considerada la cuenca lechera más importante del país. En el mejor de sus momentos, esta producción alcanzó los 900.000 litros diarios, cuya mayoría eran comprados por la compañía Gloria para la elaboración de leche evaporada. ¿Y cuántas cabezas de ganado llegó a tener usted? Llegué a tener 30 cabezas. ¿Y ahora por qué ya no tiene ninguna cabeza de ganado? Porque se ha visto no es rentable, hace gastos el ensilado, camayo, la luz. ¿Cuánto le pagaba usted leche Gloria por la leche, maestro? Un sol. ¿Y a usted cuánto le costaba producir la leche? Un sol 30. ¿Y ahora de qué está viviendo usted? Sembrando así el pan de llevar. Nada más. Nada más. Hoy, muchos ganaderos han abandonado la producción de leche fresca. Miles de dólares y años de trabajo se traducen en pérdidas. Los establos se caen a pedazos, la maquinaria se oxida entre las telarañas y sus dueños ahora se dedican a otros rubros. La ganadería hace 5 años, básicamente por dos motivos. Uno, el principal, en base a la rentabilidad. ¿Cuánto le costaba a usted producir? En esa época, hace 5 años, yo tenía tanque de frío y en este caso la industria láctea me pagaba menos que a los ganaderos que les recogía en Porongo. Iba a tener 35 lecheras. ¿Y cuánto le pagaba Gloria por cada litro de leche? En esa época me pagaba pues menos de un sol, hace 5 años. ¿Y a usted cuánto le costaba producir un litro de leche más? Bueno, en esa época hemos sacado el costo, era un sol 10.
Entonces definitivamente por eso es que poco a poco van dejando la ganadería, porque no justifica pues la rentabilidad. De parte se ha vendido como ganado de cría, y lo que yo necesitaba ya deshacerme, porque yo estaba por implementar ya para la siembra de palta, entonces todo el ganado que ha quedado se ha vendido a como esté en el día. Se ha vendido incluso como ganado de carne. Julio Vera es un médico veterinario hijo de ganaderos del lugar. Su herencia es un enorme establo vacío. Sin embargo, la experiencia de Julio va mucho más allá. Bueno, definitivamente el costo de producción es más alto que el costo venta, ¿no? No nos es rentable y nos vimos en la necesidad de eliminar el establo, ¿no? Cuando hablamos de un costo de producción y del costo de venta, más o menos ¿a cuánto nos estamos refiriendo? Mínimo para producir un litro de leche estamos hablando de un sol 20, 30 céntimos, y el precio pagado a nosotros es de un sol, ¿no? Entonces son céntimos que se van sumando y en vez de ser lucrativo para uno es pérdida, ¿no? Ahora, usted como veterinario, el tema de, bueno, generalmente uno ve infraestructura, uno ve el tema de forraje. ¿Qué otros costos adicionales está al tema de la crianza de la vaca? Bueno, como ven, las infraestructuras que tenemos, ¿no? El corral, los silos, almacenes para el alimento, que es un valor agregado que se le da sin devolución, ¿no? No hay el costo de rentabilidad como para seguir subvencionando la ganadería. La genética oscila desde $10 hasta $50, $60 una pajuela, ¿no? Nosotros manejamos un estándar de $20, $30 pajilla. ¿De pajuela qué función cumple? Semen americano, canadiense, mejorar nuestra genética, ¿no? El trabajo genético, se compra semen importado. Tiene un costo de $20, $30 más o menos. Y es un gasto adicional, ¿no? La pregunta nace por sí sola. Si cada vez se produce menos leche fresca en el Perú, ¿con qué insumos la empresa Gloria elabora la leche evaporada que vende en tarro? El presidente del gremio agroganadero de Arequipa, Víctor Chirinos, explica estos problemas. Mira, acá en la irrigación del Pedregal tenemos un problema ya bastantes años, y esto lo hemos venido denunciando por buen tiempo. Y creo que ahora que tenemos este problema de la leche, del tema de Pura Vida, no es solamente eso. Creo que el trasfondo es mucho más grande y más complejo, porque no solamente se está dañando al tema de la salud de los niños, de la población en general, sino que también ha afectado y viene afectando de una manera muy fuerte a la parte económica, a la sobrevivencia de los ganaderos. Podemos ver, mira lo que está pasando en este establo, con una gran inversión en infraestructura, inversión en genética, inversión en tiempo, etcétera, y lo que hemos terminado haciendo es prácticamente cambiando de rubro, después de más de 20 años, 30 años. ¿Pero por qué pasa esto? Porque lamentablemente el precio no justifica realmente toda la inversión. Tú gastas un sol 30, un sol 40 en producir un litro de leche y terminan pagándote un sol o un sol 5. Entonces eso es lo que está llevando a una pobreza absoluta de los ganaderos. En el año 2008 que se levanta la limitación para que no se pueda utilizar esa leche en polvo que viene del extranjero, y que quiero ser muy claro, leche en polvo, sobrante, con vencimientos cortos, que vienen al Perú con precios irrisorios, que la industria láctea desde ese momento prefiere utilizar esa leche en polvo para producir su famosa leche evaporada. En efecto, en el año 1992, a través de un decreto supremo, Fujimori abre las puertas a la importación de insumos lácteos en polvo venidos del extranjero para su comercialización. Sin embargo, a través de una disposición complementaria, se prohíbe su uso para la producción de alimentos de primera necesidad. No es sino hasta el año 2008, en el segundo gobierno de Alan García, que esta disposición complementaria se retira, y desde entonces, la producción de quesos, yogur y leche evaporada es permitida con insumos residuales del extranjero, importados, escúchelo bien, sin pagar impuestos. En el año 2012, el congresista Tomás Zamudio presentó un proyecto de ley para restablecer la 15ª disposición complementaria. En el proyecto evidenciaba ya los daños a la salud que provoca el consumo de productos lácteos recombinados y reconstituidos con grasas trans y leche en polvo.
indicando que su consumo está comprobado que contribuye a los niveles más altos de colesterol y que tienen un riesgo de enfermedades al corazón. Asimismo, afirma que su ingesta afecta negativamente a quienes la consumen, sobre todo niños, madres gestantes y ancianos. En la actualidad, el congresista de la República, Horacio Ceballos Patrón, presentó un proyecto de ley en noviembre pasado con el mismo objetivo. Recién el día martes pasado, esta se agendó en la Comisión Agraria, pero, oh sorpresa, justo cuando era hora de debatir y votar la propuesta, toda la bancada fujimorista, excepto 2 de sus miembros, abandonaron la sesión, quedando solo 5 de los 16 congresistas, dejando sin quórum la sesión y evitando su discusión y posible aprobación. El proyecto del congresista de la bancada del Frente Amplio muestra entre sus argumentos que en China y la Unión Europea se prohibieron la importación de la leche en polvo y productos para la reconstitución de la leche, por considerarse dañinos a la salud y haber producido intoxicación. Asimismo, indica que actualmente no existe en el país una norma que establezca el porcentaje de leche fresca que debe contener este tipo de productos para poder etiquetarse como leche modificada, y que la industria afirma que usa el 80% de leche fresca, pero no existe manera de comprobarlo. Ahora más que nunca, queda claro que existen intereses de todo tipo que buscan que los peruanos sigamos consumiendo leche con productos que han sido prohibidos en diversos países del mundo y que son aceptados aquí para enriquecimiento de unos cuantos empresarios y en desmedro de la salud y la economía de todos los peruanos. A la fecha ya sabemos qué deberá pasar con los temas de la leche recombinada y todos sus relacionados. Es así que el 15 de junio, en el Pleno del Congreso de la República, se aprobó una nueva ley que prohíbe el uso de insumos lácteos en polvo, sea en la producción de leche, yogurt, queso y todos lácteos de consumo directo. Se trataba de que hacía ya buen tiempo existían 4 proyectos de ley sobre esta materia, los cuales habían estado estancados en el Pleno del Congreso de la República. Y a raíz del escándalo que se originó en Panamá cuando se descubrió que la mal llamada leche Pura Vida no tenía el contenido que supuestamente debía tener para poderse comercializar a nivel nacional e internacional, surge todo este problema y bueno, hemos tenido algo positivo. El Congreso de la República ya ha aprobado el 15 de junio la ley mencionada. Tenemos el poder de la información. Nada nos detiene. La búsqueda de la verdad, nuestro principal objetivo. Basta ya de corrupción e impunidad. Vista Previa TV, creado para ustedes, al servicio de ustedes. Periodismo de investigación al más alto nivel. Ella no había bebido, no estaba hablando con el celular, no conducía a gran velocidad, solo caminaba hacia casa. Con las pistas no se juega, tu vida, la suya, depende de ti. Marquisa, renovando valores. Empresa de Transporte Santa Úrsula. Salidas diarias a Lima y Mollendo. Contamos con un propio terminal para un mejor servicio. Buses de última generación, desayuno y cena a bordo en nuestro servicio exclusivo Bus Cama. 3 salidas diarias a la ciudad de Lima. Bienvenidos a la nueva era del transporte. Bienvenidos a Transporte Santa Úrsula. Hola,
El Ministerio del Interior te recuerda que desde el 7 de enero del presente año entró en vigencia el Decreto Legislativo número 1338. ¿Y qué plantea este decreto legislativo? Que los celulares que hayan sido reportados como robados y aquellos cuyo email haya sido alterado serán cancelados. ¿Qué es el email? Es el número de identificación único e irrepetible de los celulares. Alterar dicho número constituye un delito. ¿Qué pasa si el Ministerio del Interior detecta que el email del celular que estás usando está en la lista de equipos robados o ha sido alterado? Primero, te remitirá un mensaje de texto advirtiéndote que tienes 2 días para entregar el celular a tu empresa operadora, pues de lo contrario el equipo será bloqueado y tu línea suspendida. Pero eso no es todo. Si no haces entrega del equipo a tu empresa operadora, la policía remitirá tu caso a la fiscalía para que determine si cometiste los delitos de receptación y/o adulteración de celulares. ¿Quieres verte involucrado en un proceso penal? Ministerio del Interior. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. La justicia no consiste en repartir las cosas a los demás, sino en saber decidir a quién le pertenece por derecho. Es por eso que la justicia refleja ética, equidad, honestidad y honradez. Tus demandas y reclamos serán escuchadas. El doctor Rajal Salinas y el doctor Marcos Galdós estarán contigo todos los sábados y domingos desde las 7 de la noche para hacer que tu voz sea escuchada. Clamo Justicia, tu programa de asesoría jurídica. Clamo Justicia, sábados y domingos desde las 7 de la noche por 4 Televisión, un programa de Corporación Vista Previa. Continuando con la reforma del transporte, la Municipalidad Provincial de Arequipa invertirá más de 100 millones de soles para construir el primer viaducto subterráneo en el sur del país. Esta gran obra, que forma parte del Sistema Integrado de Transportes, se construirá en la avenida Salaberry, por donde transitan más de 21.000 vehículos al día. Aquí se implementarán 2 vías, una en la superficie, exclusiva para el transporte público, y otra subterránea para los autos particulares. Para ello se adecuará toda la avenida para el paso de los buses del CID, implementando paraderos, accesos peatonales y vehiculares, señalización y una nueva iluminación, mientras que la vía subterránea de 1 kilómetro de longitud se construirá a 10 metros de profundidad por debajo de la avenida, tendrá 6 metros de altura, además 2 vías de escape en caso de emergencias, sistemas de drenaje, ventilación e iluminación LED. Este túnel permitirá transitar desde la avenida Venezuela al sector de Vallecito en menos de 5 minutos. Durante las excavaciones se utilizarán técnicas modernas de construcción para colocar una pantalla de pilotes de más de 15 metros de altura a lo largo del túnel subterráneo. Esta instalación ayudará a estabilizar el suelo y reforzar los cimientos de las viviendas contiguas. Adicionalmente, se renovará cerca de 3 kilómetros de conexiones de agua y desagüe, además del soterrado de cables eléctricos y de telefonía. Una mega obra que junto a los próximos 3 intercambios viales del Óvalo de los Bomberos, Avenida Juan de la Torre y de la Avenida Dolores, que ya está en marcha, permitirán que pronto disfrutemos de un tránsito vehicular más fluido y seguro en nuestra ciudad. Municipalidad de Arequipa, sembrando futuro para todos. Bueno, queridos televidentes, estamos nuevamente aquí en Vista Previa TV. Ahora tenemos la presencia del doctor Gustavo Rondón Fudinaga, ex congresista de la República. Y bueno, nos acompaña para tener una pequeña conversación sobre temas políticos y también un poco sobre lo que está pasando ahora con la salud en Arequipa. ¿Cómo está, señor Rondón? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Primero el saludo para Vista Previa TV y por supuesto a ti, Elar, y obviamente a Omar. Estoy contento de estar aquí. Bueno, vamos primero a lo que nos está, a lo que está causando una remoción a nivel nacional. El Congreso cada vez deja siempre muchos comentarios y bueno, usted como congresista y ya con una temporada pasada allí, ¿es esto usual lo que pasa en el Congreso en verdad? ¿Es normal ver todas estas movidas tan fuertes? A ver, primero que hay que ver que el Congreso en el fondo es un poco el espejo de la sociedad.
¿no? Porque a fin de cuentas los congresistas son elegidos por personas, por ciudadanos, y que probablemente en la votación influye mucho, ¿qué te diría? Casi los pareceres, ¿no? O sea, muchas veces criticamos al Congreso, ¿por qué este tipo de congresista tenemos? Es que realmente tenemos un sector de la población algo, por alguna afinidad juntos, ¿no? Por ejemplo, mucho se decía, Elar, que todos los congresistas deberían ser capacitados, profesionales. Voy a poner un nombre, ¿no?, de un colega que estimo, el doctor Bedoya, ¿no?, hijo del exalcalde de Lima, ¿no? Y que de repente no debería haber gente, por ejemplo, que no tenía una carga profesional y que venía representando los ronderos del país, ¿no es cierto? Pero yo me hacía la pregunta, ¿qué pasaría si todos también fueran eruditos, ¿no? Probablemente estaríamos hablando de temas obviamente muy profesionales y de repente nos olvidaríamos de una voz que por allí quiere sacar, digamos, alguna representación con relación a los ronderos del país, ¿no?, o a tal sector. Entonces, sí, ciertamente hay defectos dentro del propio Congreso, pero también te diré que la parte ya representativa, de algún modo, también es importante dentro del país, ¿no? Y si tú encuentras, por ejemplo, a veces gente que tiene un mal proceder, también hay que ser precisos que en nuestra sociedad también hay gente que muchas veces también tiene estos procederes, ¿no? Y es un mal proceder el que tiene ahorita el fujimorismo. O sea, son varios los ministros que intentan ser interpelados, incluso hasta hace unos momentos Héctor Becerril habló de que si Alfredo Thorn, el ministro de Economía, quien se le implica con los audios con el contador Edgar Alarcón, que si no se presentaba al Congreso ya podíamos hablar de una posible censura. O sea, ¿es esto también un mal proceder? A ver, por ejemplo, en eso sí, podría haber, por ejemplo, abusos del poder, ¿no es cierto? O sea, muchas veces, y no solo lo vas a ver en el Congreso, yo que, por ejemplo, a mí me gusta mucho la parte ya de la gerencia, de la gestión, yo a veces observo en instituciones, por ejemplo, que muchas veces hay gente que le das un cierto poder y también abusa, ¿no es cierto? Hasta en nuestra propia sociedad hay gente que se imbuye de cierto poder y muchas veces actúa de esa manera. Entonces sí, el poder es un mal consejero, o sea, si tú no sabes manejar el poder, obviamente ese poder puede ser pernicioso también, ¿no? En todo caso, ¿el pueblo se habría equivocado con el fujimorismo a la hora de elegirlo? Son la mayoría, son 72 congresistas. No, porque yo creo que en el fondo, por eso te digo, o sea, en el fondo las elecciones que son democráticas, que son por número de votos, pues también te traduce algo, ¿no? O sea, en todo caso, en el país tienes de dos personas, uno que es fujimorista y uno que no lo es, ¿no? Algo así. Entonces, en ese sentido, hay una representatividad, ¿no? Y tú, por lo general, votas ya de acuerdo a tu proceder. Puedes ser muy estudioso del voto, como que votas por afinidad o votas porque simplemente tienes que votar, ¿no es cierto? Y justamente en un congreso pasa con muchas autoridades elegidas por el pueblo, en el fondo es el reflejo de eso y son las cargas de eso, ¿no es cierto? Ahora yo creo que podemos hablar un poco más abiertamente, ya lejos de las elecciones. ¿Usted por qué votó? ¿En cuáles elecciones? Para presidente. No voté para presidente ahora, no voté porque en el fondo hasta yo fui candidato a la vicepresidencia de la plancha de Nano Guerra, porque yo en solidaridad, ¿no es cierto? Y en ese sentido ya no voté, ¿no? Y en la segunda vuelta dejé el voto en blanco, ¿no? O sea, yo estaba un poco dolido, si quieres, también, porque yo iba en una plancha y al final de cuentas Solidaridad retiró también la candidatura. O sea, en el fondo, es más, mira, yo postulaba también al Congreso, ¿no? Y probablemente hubiera sido congresista de repente al no retrotraer la plancha. Y ahora, después de estos casi 9 meses que han pasado, si hubiera nuevamente elecciones con todo lo que ha visto, ¿usted volvería a votar en blanco?
A ver, por ejemplo, ahora sí, hablando ya de política, cómo está sucediendo las cosas, obviamente yo tenía más expectativas en PPK, ¿no? En el sentido de que es un hombre maduro, es un hombre que ha llevado varios cargos, ¿no? Ha empezado muy joven en esto, desde la UNDE, y bueno, en todo caso era una especie de madurez que llegaba al poder, ¿no? Lo segundo, por ejemplo, y aunque parezca un tanto allí de elección, es que yo trabajo mucho por el adulto mayor y muchas veces al adulto mayor lo discriminan. Mira, ahora estamos en lo de la UNSA, creo que los mayores de 70 años ya tienen como que un poco como que tú por edad un tanto como que también vas discriminando. Entonces yo dije, es un muy buen ejemplo de que la sabiduría, la experiencia también nos puede gobernar, ¿no? ¿Y cree que se ha traducido en esto que ha sucedido ahora, en la manera en cómo él está manejando el gobierno? Yo creo que, por ejemplo, del gobierno actual sí hay gente técnica, pero también hay gente que, por ejemplo, en una esfera de un nivel como este, siempre tienes que tener un componente técnico y un componente político, ¿no es cierto? O sea, probablemente para estos cargos ejecutivos, estos cargos donde tienes que ver la marcha de la nación, obviamente tienes que tener la parte técnica muy bien cimentada, ¿no es cierto? O sea, si tú eres un ministro de salud, tienes que saber de salud, pero a la vez también tienes que ser ciertamente político, porque vienen las interpelaciones, viene la explicación a tal fenómeno, ¿no es cierto? Viene la pregunta, ¿qué pasó con esto? Entonces tú tienes que tener una, entre comillas, cintura política, o sea, tienes que tener una actitud en lo político, ¿no? Entonces tiene que haber eso. Y creo que en el gobierno actual, obviamente, hay gente que es muy técnica, pero que probablemente para los aspectos políticos no tenga todo el expertise, ¿no? Y entonces allí, obviamente, va a haber baches, ¿no? Y el fujimorismo le saca una ventaja, por experiencia creo quizás en la muñeca política, como lo que le llamamos, le saca una ventaja, ¿no? Ya, por ejemplo, no hay que negar que, por ejemplo, en la facción de Fuerza Popular, obviamente hay gente mucho más política, con más recorrido incluso, que tiene además, mira, algo más el agregar, que en el fondo, si tú observas todos los grupos políticos en el país, es el más, llamémosles, disciplinado, ordenado, ¿no es cierto? Que tienen una cierta estructura, ¿no es cierto? Casi militar. Entonces, obviamente, tienes un poderío que gana a tu favor, ¿no es cierto? O sea, entonces, mira, en grupos más pequeños has visto, mira, Frente Amplio, ¿no es cierto? De 20 ya están partidos en 2. Mira, de 20 imagínate el fujimorismo 73 y ahora solo son 72. O sea, uno en un conjunto de tanta gente donde probablemente más bien ha podido haber mayores desavenencias. Mira el humanismo la temporada pasada. Fueron creo que 42, terminaron como 27. Y si ahorita tú dijeras, después no quedó ninguno, digamos, ¿no? Entre comillas. En todo caso, quien me atacaba cuando yo investigaba a Nadine Santiago Gastañadui será de repente por el vínculo familiar, a pesar que creo que ya se divorció hasta de la prima de la ex primera dama. Entonces, fíjate tú cómo el no tener muchos factores que fortalezcan eso te puede desmoronar muchas cosas, ¿no? Quiero hacer una pregunta y de repente usted lo tiene en la memoria, sobre todo con toda esta revuelta que ha sucedido en el país a raíz del tema de la leche. En el año 2012 un congresista también de la bancada arequipeña presentó un proyecto de ley referido al mismo tema, ¿no? Donde pretendía restablecer esta condición que puso Fujimori de evitar que los productos lácteos importados sean utilizados en el Perú para constituirse en leche evaporada y otros insumos lácteos de primer consumo, que es lo que comemos todos, ¿no? Leche, queso, yogur, lo que fuera. ¿Usted estaba al tanto de este proyecto de ley? ¿Tenía conocimiento? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, un tanto como que, mira, a diferencia de la bancada por Arequipa, la bancada arequipeña del ex Congreso, al de ahora, nosotros estábamos más cohesionados. Yo siempre decía en los mensajes, por ejemplo, nosotros podemos tener una camiseta diferente, lo decíamos, pero la piel es arequipeña, la piel es Arequipa. Y en muchos de estos proyectos nos apoyábamos. ¿Y qué pasó con ese proyecto? Se quedó en comisión.
Se quedó en comisión y no pasó. Tengo entendido que la Comisión Agraria le dio un a favor, pero la Comisión de Economía... Correcto, se quedó en comisiones y no llegó jamás al pleno. Y tuvo muchas cartas que llegaron a la presidencia del Congreso, a todos los presidentes que llegaron en los 3 años que sobraron de gobierno, pidiéndole que se priorice el tema, el tema. Pero usted ya dentro del Congreso vio qué fuerzas estaban detrás de eso. Lo que pasa es que en eso hay muchas otras fuerzas ocultas, ¿no? Mira, yo te comento, en la comida chatarra, en lo que era esto de, ojalá que ahora ya se reglamente, me costó muchísimo, y fue uno de los primeros proyectos de alimentación saludable. Yo hice todavía de los 3 proyectos que salió para la ley, 2 eran míos. Uno de Jaime Delgado y 2 eran míos, que tenían que ver con el etiquetado, o sea, para advertir eso del semáforo, ¿no? Rico en grasa, rico en sal o en azúcar, etcétera. Alto en grasas saturadas, lo que fuera. Ok, imagínate que antes que llegaran, inclusive, antes que llegaran a la comisión, ya la Sociedad Nacional de Industrias estaba pidiendo su archivamiento. Para mí fue un hecatombe, porque yo, congresista nuevo, entusiasta, muy preocupado en hacer los proyectos y todo lo demás, además salubrista, dije, claro, ¿cómo vamos a tener esto que mata a la gente o que por lo menos puede provocar daño en la salud? Oye, terminé el proyecto todo contento, el otro proyecto más lo mando a la comisión. No llegó a la comisión, ya estaban pidiendo su archivamiento. Entonces, es verdad, o sea, en el Congreso de la República hay obviamente otras fuerzas. Hablamos específicamente de las fuerzas empresariales, grandes grupos económicos que pueden influir o presionar. Y ojo, y pueden influir en mucha gente, en los congresistas, que a fin de cuentas son los votos, ¿no es cierto? Porque tú en el Congreso lo debates por votación, ¿no? Entonces, imagínate tú que eso se da. Cuando yo, por ejemplo, investigaba a Alexis Humala, el hermano del ex mandatario, la bancada nacionalista, que estaba aliada con Perú Posible, me abandonaban antes de la votación. Entonces un día me di cuenta, para ya mi dictamen final, que el que se quedó atornillado, pero solo por un problema de movilidad para salir de la silla, fue Justiniano Pasa, que le dijeron salte. Y yo lo conté rápidamente entre los votos. Entonces, una vez que tú, como todo se graba, dices, Elar, Omar, Gustavo, ya no puedes parar. Claro. Entonces conseguí, digamos, la mitad más 1 de quórum, digamos. Y entonces hice que voten, y solo así se pudo aprobar el dictamen. Porque si no, miren, el Congreso muchas veces, investigaciones, dictámenes de proyectos, se puede quedar en el aire. Y no solo porque tú digas, de repente valientemente o qué sé yo, porque a veces es medio antipopular, dice yo no voto, ¿no? O voto en contra, sino que se retiran y te dejan sin quórum, inclusive entre comillas, como que te sabotean una votación. Esto es bueno explicarlo también a la población, porque muchas veces no entiende o bueno, desconoce en todo caso cuál es el proceso que lleva una ley para poder llegar a ser discutida en el pleno. Y eso es bueno, Elar, porque una ley es como hacer una tesis, y bien hecha, porque cuando tú haces una ley, primero tienes que ver si ya no hay nada al respecto de eso, claro, o qué le falta. Después la tienes que elaborar con todo el sustento, todo. La tienes que presentar a la bancada. La bancada es un primer filtro. Claro, el segundo es la comisión. La comisión. Ahora, el tercero, la comisión la manda a las instituciones donde afecta esta ley. Así es, puede ser como en este caso de salubridad, el Ministerio de Salud, correcto, DIGESA, te mandan a DIGESA, de Salud, etcétera, etcétera, al Colegio Médico y todo. Y estas son otras fuerzas que también influyen, porque ellos dan opiniones favorables o no favorables. Inteligente. Entonces, por ejemplo, una ley te pueden decir, ¿sabe qué? Eso no, por esto, por aquello. La Sociedad Nacional de Industrias, en este caso, no, porque atenta contra esto, que el derecho al trabajo, que de aquello, que lo... Entonces, en la comisión, ya una vez que recibes todo eso, depende también de los dictámenes favorables y desfavorables para que de repente salga a discusión. Claro, porque los congresistas incluso muchas veces se avalan de estos dictámenes para decir esta ley no debe ir porque ya tal institución que es la responsable de opinar aquí dice que esto está en contra, que esto atenta contra tal y tal cosa. Y se respaldan en eso. Sí, correcto, ¿no? Entonces, es como dar a luz, es un parto tortuoso muchas veces. Y después, encima, si no eres el oficialista, por ejemplo, mira, yo he sido de los de más producción legislativa, he sido el tercero, creo, en producción legislativa, y en leyes, para sacar una ley, también, bueno, si tú eres humanista,
la tuya sí la pone, claro. Pero tú eres del otro partido, ya no te preocupes, sí, la ponemos, claro, o la ponemos al final. Eso hay que explicarlo también a la gente porque es bien importante. Cuando uno tiene mayoría dentro del Congreso, como en este caso tiene Fuerza Popular, ellos tienen por derecho casi la mayoría de presidencias en casi todas las comisiones del Congreso. Claro. Y esa presidencia te da a ti el poder de colocar qué temas o qué proyectos de ley van o no van en discusión dentro de la comisión en el orden que él desee. Correcto. Y justamente fue por eso que este tema de la leche que se presentó en el año 2012 no se discutió hasta que acabó. Entonces lo pones al límite y muchas veces se queda pues en el límite, ¿no? Exacto. Así es, ¿no? Sí, o sea, es una vida apasionante, Lara, Omar, es una vida apasionante el Congreso. Yo he aprendido mucho, pero ahí tú ves el reflejo de lo que pasa en la sociedad, ¿no? Cuando tú quieres priorizar algo, cuando no quieres, cuando quieres atacar esto, cuando aquello te haces el de la vista gorda, etcétera, o sea, lo hay, ¿no? Casi para terminar ya este espacio que siempre es reducido a la televisión, usted tiene una carrera política bastante larga, igual como casi todas las personas con sus tres pies y todo lo demás. Yo le pregunto, ¿la carrera de Gustavo Rondón como político ha terminado aquí? ¿Qué es lo que viene ahora en adelante? Yo estoy enamorado de la salud, no tengo ojos para otra señora, ¿no? Y en ese sentido estoy abocado al 100% en lo que es salud, ¿no? Y obviamente es además mi pasión, ¿no? Yo en eso, digamos, me siento muy bien, creo que se puede contribuir en hacer cosas muy buenas y todo lo demás, ¿no? Ahora, sí, justamente ahora, como ya estamos casi a cerca de un año ya las elecciones regionales y municipales, se vocean muchas cosas, se dicen muchos chismes y muchas de esas cosas siempre terminan siendo ciertas. Y hay gente que dice que usted sería de repente nuevamente un candidato al gobierno regional, ahora ya de repente para continuar el trabajo que viene dejando la gobernadora Yamil Osorio. ¿Qué tan cierto es eso? A ver, yo te diría que ahora, como te digo, ¿no? Yo es como cuando tú, y seguramente lo has estado, cuando estás enamorado de alguien ya no tienes ojos para los demás o las demás. Lo segundo es que lo mío es salud. Ahora, obviamente uno nunca niega lo otro, yo más bien tengo que agradecer a la gente que de uno u otro modo te mira con buenos ojos, o sea, gente que dice, bueno, el doctor puede ser un buen candidato al gobierno regional, pero yo ahora no lo he pensado, o sea, ahorita estoy abocado en salud, quiero dar todo lo que se pueda, que nos ha dado la doctora Yamila, ¿no? Y que obviamente, mira, varias cositas, Elar. Hemos logrado subir el presupuesto de los gobiernos regionales en salud del 8% al 28%. O sea, muchas veces en la política viene eso, yo voy a hacer por salud, yo voy a hacer aquello. ¿Te acuerdas del presidente Humala? Yo voy a poner un hospital por provincia en el país, una cosa así, o por región, no sé cómo lo hablaba, y nunca lo cumplió. Entonces, por ejemplo, hemos subido de 8% a 28%. Ahora yo sí vamos a poner con la doctora un hospital por cada provincia. Mira, la Unión Cotahuasi va a tener su hospital. ¿Pero eso se va a poder hasta que acabemos este un año? No importa, ojalá que pudiera ser, pero en todo caso ya lo dejaste, por ejemplo, ya ahorita están con cimientos y algo crecido. ¿O lo va a continuar usted? Bueno, si es que no alcanza el tiempo y obviamente pudiera haber, pero no, o sea, la idea es que, por ejemplo, tú digas, Caravelí debe solucionar problemas en Chala, Camaná en Camaná, la Unión Cotahuasi ahí, en Mollendo, en Islay, Alto Inclán. El cono norte acá, por ejemplo, Maritza Campos, ya prácticamente va a salir a fin de año Goyeneche, el nuevo Goyeneche. Y de acá a unos meses ya hemos arrancado el expediente para ampliar la emergencia del Honorio Delgado. Entonces sí, olvídate, o sea, estoy durmiendo 4 o 5 horas, pero yo, por ejemplo, en salud, que es mi pasión, quisiera dejar algo ahí. Bueno, vamos a tomar su palabra con lo que usted ha dicho, porque son muchas obras y es muy poco el tiempo que queda, en verdad, para eso. Bueno, queremos agradecerle su presencia aquí, nuevamente a los televidentes de Vista Previa, también agradecerles la sintonía. Nos vamos a ir a un corte comercial y bueno, ya volvemos. Muchas gracias, Elar, a ti, a Omar, a Vista TV, y en ese sentido estamos a la orden para cualquier otro momento, y agradecerte más bien la entrevista y además de ello reconocer la valía de tus preguntas, ¿no? Ok, muchas gracias, ya volvemos. Somos socios, compartimos
esfuerzo y un destino, y por eso vamos siempre junto a ti. Presta Perú, cooperativa de ahorro y crédito del Perú, más que servicios financieros. Somos socios. Continuando con la reforma del transporte, la Municipalidad Provincial de Arequipa invertirá más de 100 millones de soles para construir el primer viaducto subterráneo en el sur del país. Esta gran obra, que forma parte del Sistema Integrado de Transportes, se construirá en la avenida Salaberry, por donde transitan más de 21.000 vehículos al día. Aquí se implementarán 2 vías, una en la superficie, exclusiva para el transporte público, y otra subterránea, para los autos particulares. Para ello se adecuará toda la avenida, para el paso de los buses del CID, implementando paraderos, accesos peatonales y vehiculares, señalización y una nueva iluminación. Mientras que la vía subterránea, de 1 kilómetro de longitud, se construirá a 10 metros de profundidad por debajo de la avenida, tendrá 6 metros de altura, además 2 vías de escape en caso de emergencias, sistemas de drenaje, ventilación e iluminación LED. Este túnel permitirá transitar desde la avenida Venezuela al sector de Vallecito en menos de 5 minutos. Durante las excavaciones se utilizarán técnicas modernas de construcción para colocar una pantalla de pilotes de más de 15 metros de altura a lo largo del túnel subterráneo. Esta instalación ayudará a estabilizar el suelo y reforzar los cimientos de las viviendas contiguas. Adicionalmente, se renovará cerca de 3 kilómetros de conexiones de agua y desagüe, además del soterrado de cables eléctricos y de telefonía. Una mega obra que, junto a los próximos 3 intercambios viales del Óvalo de los Bomberos, Avenida Juan de la Torre y de la Avenida Dolores, que ya está en marcha, permitirán que pronto disfrutemos de un tránsito vehicular más fluido y seguro en nuestra ciudad. Municipalidad de Arequipa, sembrando futuro para todos. Empresa de Transporte Santa Úrsula. Salidas diarias a Lima y Mollendo. Contamos con un propio terminal para un mejor servicio. Buses de última generación, desayuno y cena a bordo en nuestro servicio exclusivo Bus Cama. 3 salidas diarias a la ciudad de Lima. Bienvenidos a la nueva era del transporte. Bienvenidos a Transporte Santa Úrsula. Unidad, honestidad, equidad, responsabilidad. Estos valores distinguen a las personas que antes de actuar piensan en el futuro, por una vida sexual sana, por la prevención del VIH-Sida y los derechos sexuales de la mujer. Yo uso condón. Te lo recuerda Marquisa, promoviendo los valores. Esta semana llegaron a nuestra redacción algunos documentos que probarían que quien hasta ahora ejerce el cargo de alcalde del distrito de Yanaguara habría recibido durante las elecciones a su favor un monto importante de votos golondrinos. Es una fuente confiable la que nos ha acercado dichos documentos que revelarían que se trata de esta persona que está guardando hasta ahora su identidad por miedo a las amenazas que viene recibiendo. Estas informaciones darían cuenta que existe un hecho de suma importancia en el distrito de Yanaguara, porque se asegura que el alcalde Elvis Delgado puso como condición para renovar los contratos CAS de muchos trabajadores del municipio que estos cambiaran a ellos y a su familia la dirección que aparecía en sus DNI y fuera trasladada a Yanaguara con el fin de que pudieran votar a favor de él en estas elecciones. Vamos a realizar un informe que veremos a continuación de Ruth Condori tratando este tema.
La denuncia que hiciera en el 2014 nuestro gerente general de Vista Previa, Óscar Montero, donde con pruebas demostraba la existencia de votos golondrinos en el distrito a favor de Elvis Delgado, hoy nos trae más indicios de que esto sí fue así. Y lo dice acá la ficha personal de la Municipalidad Distrital de Yanaguara. Se ha cambiado de domicilio, acá está su anterior DNI, se ha cambiado de domicilio a Manzana A Bloque 1, Urbanización La Estancia. Perfecto, que queda en la Municipalidad de Yanaguara, en el distrito de Yanaguara. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que esa dirección que da el señor Arminta, es de un proveedor de la Municipalidad Distrital de Yanaguara. Es la casa de un proveedor. Y acá están los contratos, las órdenes de compra de la municipalidad con la dirección y el nombre del propietario de la empresa, y está la factura que emite el proveedor. Y acá, para que ustedes lo tengan, acá está el contrato que hace la Municipalidad Distrital de Yanaguara con este proveedor. O sea, ¿qué es lo que estamos hablando en este momento? Que hasta los proveedores han prestado sus domicilios para seguir trabajando con la Municipalidad Distrital de Yanaguara. Esto es un acto doloso, este es un delito que se tiene que investigar. El Ministerio Público también tiene que tomar cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque Elvis Delgado sigue cometiendo más atrocidades en nuestro distrito. Esta semana llegó a nuestra redacción documentos que demostrarían que el que ahora es alcalde, Elvis Delgado, sí habría obtenido votos golondrinos. Es una fuente confiable quien hoy lo revela. Se trata de una persona que por el momento está guardando su identidad debido a que él y su familia han sido amenazados. Él nos hace revelaciones de suma importancia y es que asegura que el alcalde Elvis Delgado puso como condición para renovar contratos que cada trabajador CAS debería de traer 10 personas que estén dispuestas a cambiarse de domicilio, solo por el periodo que dure la campaña electoral, con el fin de que sean votantes para lograr que Elvis gane la reelección. Nuestro testigo nos entregó 4 copias de DNI con sus recibos del Banco de la Nación, los cuales son emitidos por rectificación de emisión de DNI. Las personas que figuran tienen dirección en José Luis Bustamante y Mariano Melgar. Según nuestras fuentes, los trabajadores tuvieron que cumplir con lo especificado por el alcalde, porque de lo contrario sus contratos no se renovarían. Recordemos también que los candidatos a la alcaldía de Yanaguara, Milton Vera, Ángelo Huerta, Rosario Paredes y Giovanna Araníbar, quienes compitieron con el alcalde reeleccionista de este municipio, Elvis Delgado Basigalupi, lo denunciaron por haber promovido la presencia de votos golondrinos, entre ellos 100 trabajadores de la municipalidad distrital a quienes se habría obligado a cambiar de domicilio para conservar el puesto. Por su parte, el regidor Jorge Zúñiga Bellido denunció que 64 trabajadores CAS de la gestión de Elvis Delgado cambiaron sus domicilios sistemáticamente desde el año 2013 para favorecer a la candidatura del alcalde. Entre ellos mencionó a la gerente de personal Gladys Reyes y a Julián Mamani, su gerente de combustible y transporte. Esta denuncia ya está hace meses en la fiscalía y se espera la intervención de RENIEC para que compruebe la situación domiciliaria de aproximadamente 2.000 ciudadanos que votaron y no viven en el distrito de Yanaguara. La denuncia que en su momento se robaron portadas hoy cobra importancia por más indicios como este que solo terminarían por confirmar el hecho. Entonces, ¿qué esperan las autoridades correspondientes en aplicar las sanciones del caso? Recordemos que este tema del voto golondrino ya se ha visto en otros distritos, se ha visto también en otras ciudades, es algo que se ha repetido mucho, es casi una costumbre, por supuesto, muy negativa, muy mala y obviamente ilegal, el que se cambien la dirección las personas solamente por el tiempo de las elecciones con el objetivo de decir que viven en Yanaguara, cuando en realidad pueden residir en el distrito de Mariano Melgar, en José Luis Bustamante y Rivero, etc. Esto se habría hecho solamente con el objetivo de sumar votos a aquellos que han resultado alcaldes de esos distritos. Por eso es importante hacer un llamado
a nuestras autoridades correspondientes para que tomen las cartas en el asunto, para que por lo menos analicen de profundis esta situación y se llegue a saber si es que se habría o no cometido el delito. Somos socios, compartimos un esfuerzo y un destino, y por eso vamos siempre junto a ti. Presta Perú, cooperativa de ahorro y crédito del Perú, más que servicios financieros. Somos socios. Porque tú sí puedes. Aprendiendo a vivir mejor. Marquisa, renovando valores. Hoy vamos a volver a tratar el tema de los problemas que está enfrentando la posta médica de Paucarpata. Como ya vimos en anteriores reportajes, ocurre que allí debería existir un personal adecuado y también todos los elementos que requiere la posta médica. Es extraño que a más de un año de su inauguración, dicho centro tan necesario de medicina para la gente más humilde en Paucarpata no tiene ni siquiera los implementos médicos que son exigidos para poder operar. Asimismo, ha existido un inventario, el cual, por extrañas razones, no conocemos de manera completa. Tendríamos que analizar, junto a las autoridades del mismo distrito, quiénes son los llamados a poner en valor dicha posta médica. Venimos con el reportaje de Ruth Cuevas. Nos encontramos en la posta de salud del pueblo de Miguel Grau, ubicado en el distrito de Paucarpata. Esta posta ha sido ampliada y mejorada hace un año. En junio del 2016 ha sido inaugurada por el alcalde Luis Cornejo Nova. Sin embargo, ha pasado ya un año, estamos casi terminando el mes de mayo y esta posta aún no puede funcionar en su totalidad. Esto debido a que la infraestructura y el instrumental que necesita esta posta no ha sido entregada en su totalidad. La infraestructura, debido a las lluvias y debido a varios incidentes, se ha ido deteriorando, se ha ido cayendo. En la época de lluvia las paredes se han hongueado, los techos han colapsado, han caído, se ha inundado toda la zona. ¿Qué quiere decir? Que las condiciones en las que esta obra ha sido realizada no han sido las correctas. Mire, el 10 de junio se realizó la inauguración de este establecimiento de salud, pero al realizar la inauguración no se hizo la transferencia al Ministerio de Salud. Al no firmarse la transferencia, las llaves todavía estaban a cargo del municipio, no se nos hizo entrega de las llaves. Es verdad que anteriormente ya habían entregado los bienes, o sea, el inmobiliario, con un acta de entrega de carga a la anterior jefatura, pero todo estaba todavía bajo llave en custodia del municipio. No se nos hizo la transferencia. El instrumental y los equipos que faltan en el establecimiento son bastantes. Son varias hojas, como podemos apreciar, de distintas cosas, ¿no? Pinzas, cubetas, espéculos, o sea, instrumental netamente médico que requiere la posta para brindar el servicio que ellos brindan.
¿no? Empezamos a ver que el tanque de agua se había roto, estaba roto, lo habían colocado, lo habían parchado, pero se salía el agua, ¿no? Y el techo de la claraboya que habían construido se cayó también. Entonces, eso han venido, lo han reparado, pero pese a todas las reparaciones que lo han hecho, porque han hecho varias veces, han venido a reparar, siempre volvía a llover y volvía a haber el problema. Tanto así que después de que ellos han venido, han lijado, han pintado, todo lo han dejado bien, las siguientes lluvias han vuelto a hacer que todo esté nuevamente con hongos. En la actualidad está así. La jefa encargada de la posta y distintas personas encargadas del centro de la Red Asistencial de Salud de Caylloma han ido presentando diversas quejas a la municipalidad y al consorcio. ¿Para qué? Para que puedan de alguna manera subsanar la infraestructura, porque es imposible que en esta obra que se ha invertido más de 1 millón de soles, a la actualidad no funcione y no pueda brindar el servicio que debe brindar a la población de Miguel Grau. Sin embargo, como lo ha mencionado en la entrevista la doctora, la municipalidad prácticamente se hacen de oídos sordos, no escuchan, no presentan ningún tipo de solución para este caso. La posta ya tiene más de 1 año de haber sido inaugurada y hasta el día de hoy no puede brindar el servicio que debe brindar a la población. Y ahora hemos venido a verificar si la municipalidad está efectuando o no, conjuntamente con la contratista, los pedidos que le habíamos alcanzado. Y justamente se basa en el tema de que esta obra había sido inaugurada en junio del año pasado. Sin embargo, los 45.800 vecinos que debieron de beneficiarse desde junio en que se inauguró hasta el día de hoy no lo pueden hacer. Es por eso de que el CLAS interpuso una denuncia por estafa contra funcionarios de la Municipalidad de Paucarpata. Ante ello, vemos que el día de hoy, que efectivamente, al parecer hace una semana, la contratista ha iniciado algunas refacciones. Sin embargo, vamos a estar pendientes en que realmente sean las refacciones que son necesarias, ¿no? Porque me parece que las rajaduras que van de lado a lado no simplemente se van a parchar con una pintura, ¿no? Entonces vamos a estar atentos que realmente sea lo más adecuado. Además, también hay que estar atentos, vecinos, que los implementos médicos que la contratista se comprometió en entregar tienen que estar completos. Esperemos entonces que el alcalde, Luis Cornejo Nova, tome cartas en el asunto, que esté viendo este reportaje y que se dé cuenta que esta posta, que es una obra de salud pública, pueda ya de una vez servir a la población y que vengan y tomen y que se reparen los daños ocasionados por las lluvias y que entreguen el instrumental médico que se necesita para brindar la atención necesaria para los pacientes y para todos los pobladores de Miguel Grau. Hemos visto en esta nota de Ruth Condori que no existe ni siquiera el inventario completo de los implementos de la posta médica de Paucarpata. La directora de dicho centro de salud ha dicho también que existe un déficit en la atención del mismo por falta del instrumental. Y esto, como dijimos, tiene que ser revisado por el alcalde del distrito de Paucarpata. De esta manera, queridos amigos televidentes, hemos llegado al final de la edición de hoy, invitándolos muy cordialmente para mañana domingo, para que nos sintonicen nuevamente. Agradecemos muy especialmente a quien me viste, Nice Dress Moda, ubicado en Avenida Ejército 702, Yanaguara. Ha sido esto todo por hoy. Desde Vista Previa TV, soy Marilú Arias Vera. Muchísimas gracias por su sintonía.